Hoy podemos concluir que Begoña Gómez y David Sánchez son los coldos de Pedro Sánchez. Sánchez, en todos los casos, lo sabía todo y lo tapó. De ahí la responsabilidad que recae sobre un presidente del gobierno que está en cuestión, y por eso nosotros vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos. Pues no le falta razón, lo que pasa es que yo lo ampliaría, la frase de Miguel Tellado, porque lo que empezamos a ver, y el otro día hablándolo con Miguel Ángel Pérez, él lo confirmaba, es que vamos a ir con tiento porque lo mismo todo esto acaba en una macrocausa. Sandra León, bienvenida. Raúl Vilas, que estaba ya con nosotros. Sí. Lo digo porque empieza a haber conexiones. Koldo es el Koldo de Sánchez. Koldo resulta que también tenía contacto muchísimo con Aldama. Aldama con Javier Hidalgo. Koldo con Air Europa, que era de Javier Hidalgo. Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Que yo creo que aquí todos eran Koldos, todos eran Begoñas Gómez, todos son David Sánchez. Es decir, empieza a haber una ligazón entre todos los perfiles que aparecen en todos los casos de corrupción que rodean al entorno más cercano de Pedro Sánchez, de muchísimo cuidado, Sandra. Yo creo que sí, esa es la clave, lo decíamos también el otro día en Socialismo SL, que yo creo que al final todo está interrelacionado, ¿no? Totalmente. Y esto es algo que, como tú bien dices, puede terminar en una macrocausa, porque bueno, pues habrá que ver efectivamente si todas esas conexiones que se ven desde fuera luego realmente pues se plasman algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sea como fuere, lo que está claro es que Pedro Sánchez está en una situación muy delicada y lo que es incomprensible es que a día de hoy pues siga sin dar explicaciones de ningún tipo, ¿no? Se las exigimos a otros cuando hay otros casos que además son archivados, pero cuando tengo a mi mujer y a mi hermano en el foco de la polémica, pues me callo porque no hay nada y todo es fango y todos son bulos. Es que además, Raúl, hay un hecho diferencial en estos casos de corrupción que rodean al entorno de Pedro Sánchez, y es que efectivamente rodean al entorno de Pedro Sánchez. O sea, hasta ahora habíamos visto casos de corrupción que rodeaban al entorno del PSOE, al entorno del PP. Bueno, en el caso de Juan Carlos, el emérito, rodeaban a él. Pero bueno, pero en este caso rodean a la figura del presidente del gobierno. Sí, sí, o sea, es que no son estrictamente, son del PSOE, pero lo que son es estrictamente del entorno de Pedro Sánchez. Todos los caminos conducen a Sánchez, eso está claro. ¿Qué tienen en común? Lo acabas de decir tú. Javier Hidalgo, Aldama, Koldo, Begoña Gómez, ¿cuál es el nexo de unión? Básicamente esos hasta nombres. Elbas, ¿eh? O sea, Es Sánchez, es que ni siquiera es el partido, porque Aldama o Javier Hidalgo no son gente del PSOE. Los ministerios de la trama Koldo, los que aparecen implicados clarísimamente, por lo menos hasta el momento, son los que tenían más relación directa con Pedro Sánchez, eran sanchistas. Por supuesto, está bien la comparación con el emérito, porque sí, como Sánchez siempre aspira a ser el rey, el rey sol, el Estado, la Fiscalía me defiende a mí. Ya. Y a ver si conseguimos pues claro, que sea presidente emérito. Sí. En vez de inspirarse en Felipe VI, parece que se está inspirando en lo peor de Juan Carlos, no en su parte buena. Bueno, vamos a entrar efectivamente ahora en el hermano, porque aquí es que de verdad que hay que ir parcelando, ¿vale? Sí, sí. Es como cuando vas abriendo la ternera y vas cogiendo piezas de carne, porque va y resulta que todo aparece. O sea, en el entorno Sánchez todo aparece tocado por algún caso. Ahora vamos con el hermano. David Sánchez Pérez Castejón, él se esconde, vamos a decirlo así, porque esto de usar seudónimo de verdad, él se esconde detrás del nombre de David Azagra, dice, nombre artístico, pues vaya arte más extraño que acaban todos delante de un juzgado de instrucción. Pero bueno, vamos a ver cómo se refieren a ello, porque Pilar Alegría, según ella, no hay nada. Bueno, pues de nuevo está acusando de prevaricación a la jueza Viedma. ¿Por qué? Porque si lo ha admitido es porque hay indicios obvios y evidentes de criminalidad. Si no, un juez en España no admite un caso. Vamos a escucharla. De nuevo, manos limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa, construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales. Yo, de verdad, si cobráramos 100 euros cada vez que nos insultan, nos hacíamos ricos, pero en 15 minutos. Dios, qué cosa. Ahora, ni una explicación de nada. Nadie le ha explicado que los tabloides son aquellos periódicos, o sea, que el nombre viene del papel, tabloide, del tamaño, tabla. que Estás pidiendo mucho. No puede ser digital un tabloide. Pues decir, a menos que tengas un pantallón así de grande, amarillistas, ¿no? sensacionalistas, pero un tabloide digital no, Pilar, no. Pero en el caso de David Sánchez es verdad que es un tema muy delicado y que tiene muchas cosas que explicar, ¿no? Porque dicen no hay nada. Básicamente todas. Claro, dicen no hay nada, todo es manos limpias, todo es tal. No, hombre, a ver, vamos a poner por partes, ¿no? Estamos hablando de un señor que, para empezar, no tributa en España porque dice que vive en Portugal.
Y tenemos... Lo dice él. Y tenemos, aparte de la legislación, es que el exdirector de la agencia tributaria lo ha dejado muy claro, primero tienes que presentar la declaración de la renta si tu actividad principal está en España, que sepamos su actividad principal está en Badajoz, Badajoz de momento es España. O sea, no sé, creo que No ha surgido ningún partido separatista de Badajoz que pacte con Pedro Sánchez, por lo tanto todavía no, es España. Pero podría ser, pero de momento no, con lo cual tenías que haber presentado la declaración de la renta. Pero luego además hay muchas otras cosas que tienes que explicar, de dónde viene tu patrimonio, que no se sabe, que además Hacienda tenía la obligación de investigarlo, porque otra de las cosas que nos explicó Ruiz Jarabo es que efectivamente cuando Hacienda ve que hay un incremento patrimonial tan elevado y que no se justifica con los ingresos que percibe por un cargo como director o coordinador de conservatorios o conservatorio de Badajoz, pues tiene que saber de dónde viene y tiene que indagar. A muchos españoles que nos estarán viendo, Hacienda les habrá hecho una inspección. Bueno, pues David Sánchez Castejón se ve que que tiene esa suerte, que nadie le ha hecho esa inspección. David Sánchez Pérez Castejón se libra de la inspección. Eso es. Lo podemos convertir en pareado y vamos por ahí por las Pero plazas de los alguien pueblos. tenía que haberlo investigado, no lo ha hecho hasta ahora hay una jueza que, como hay una denuncia en la que se ven ciertos indicios, lo va a investigar y va a ver de dónde viene ese patrimonio. Y ojo, porque de ahí pueden salir muchas cosas. Bueno, pues escuchen a Pedro Sánchez, porque según él, esta jueza también debe ser la fachosfera, también debe ser de ultraderecha, porque claro, si está tramitando una denuncia falsa es porque acosa al benefactor del progreso, a Pedro Sánchez, alias el escudo social. Y lo voy a seguir defendiendo, voy a defender la honorabilidad de mi mujer, como también la de mi hermano, ante una campaña de acoso y derribo de una organización ultraderechista amplificada por estos tabloides digitales conservadores y ultraconservadores, y también de una oposición que realmente, si se fija, no tiene nada más. Bueno, Sandra estaba ahí percatándose de un pequeño detalle. Sí, yo me fijo mucho en en la la gente declaración. cuando habla. Y ¿Qué hacía con la cara? Pedro Sánchez estaba todo el rato hablando así, mi mujer es maravillosa, mi hermano también. Yo creo que esto te lo analiza de verdad alguien que sabe de Vamos, este que revíes tipo. la mirada porque no te lo crees ni tú, dicho así de una forma Pues clara, sí, ¿no, Llana? efectivamente. Vale. Bueno, pues vamos a la parte por la cual está tirando la jueza Viedma, que tiene de fachosfera, de ultra, pues evidentemente nada. Y lo que tiene es de jueza mucho, gracias a Dios. Por cierto, los que sí creemos en el Estado de Derecho y en las democracias, queremos jueces. Jueces independientes, jueces profesionales y jueces que hagan su trabajo. Jueces que lo hacen de una forma discreta, sin llamar la atención, como Begoña Gómez. La comparativa no es muy buena porque Begoña Gómez para llegar a jueza pues necesitaría 300 vidas. Pero bueno, pero lo digo por la discreción. Bien, vamos a la parte donde parece que está encontrando mayor rampa de investigación la jueza Viedma contra David Sánchez Pérez Castejón, alias por el mismo David Sánchez, y que no tiene mucha duda. Él presentó una declaración de ingresos, que ya se la hemos mostrado en este programa y en el periódico en Libertad Digital, donde él decía, yo no tengo que presentar declaración de la renta. Bien, lleva en esta situación sin presentar esa declaración de la renta, según esa declaración de ingresos, desde el año 17. Que yo sepa, estamos en el año 24. Las inspecciones fiscales se lanzan por periodos de 4 años. ¿Por qué? Porque a los 4 años prescribe. Entonces suelen esperar y a los 4 años te hacen una batida por los 4 previos. Vale, pues 17 y 4, 21, estaríamos ya en la segunda tanda. Y que sepamos, aquí no ha habido inspección. ¿Por qué? Gran pregunta, ¿verdad? No sé, a lo mejor nos puede responder María Jesús Montero, ¿vale?, que es la responsable final del Ministerio de Hacienda. Pero vamos con este artículo que decía Sandra, y es verdad, es el que está citando permanentemente Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la agencia tributaria, está diciendo, vamos a ver, que este señor ya directamente lo que puso ya es una prueba evidente de que algo ha cometido y que posiblemente está en un delito de fraude a la hacienda pública, delito contra la administración pública. ¿Por qué? Por lo que van a ver. Esta es la ley del IRPF, ley 35/2006, del impuesto de la renta de las personas físicas. Nos vamos al artículo 9 y pone clarísimamente quiénes son contribuyentes españoles. Y lo leo literalmente. Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio español. ¿A quiénes se les considera así? Punto 1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. 1 y 2. David Azagra. Vale, la A. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Luego viene una serie de detalles de cómo se cuantifica. Vale. Según él, esto lo cumpliría por estar en otro sitio. Repito, según él. Según él. Pero eso no vale. Pero es que da lo mismo. Vayámonos a la letra B. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Jaque mate, se acabó. ¿De dónde cobra David Azagra, David Sánchez Pérez Castejón? De la Diputación de Badajoz. Fin de la historia. ¿Qué hace Hacienda, que no lo ha investigado? Es curioso, ¿verdad? Sencillo. Artículo 9, señores inspectores. No hacía falta irse mucho más adelante, ¿eh? No será la ley pequeña, como todo lo que nos mandan estudiarnos en materia fiscal, pero artículo 9. Artículo 9. David Azagra,
Artículo 9, 1b. Radica en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Diputación de Badajoz. ¿Qué hace este señor sin presentar declaración de la renta? ¿Quién ha permitido, por lo menos que sepamos hasta ahora, oiga, nos sale la Fiscalía corriendo a Álvaro García Ortiz a hacer desmentidos a todo el mundo, con notas explicando las conversaciones privadas para mostrar que es un bulo? Pues ni siquiera lanzamos la afirmación. ¿Le han realizado o no le han realizado una inspección? Si no le han realizado una inspección, ¿por qué no se le ha realizado? Si se le ha realizado, ¿por qué no se ha dado cuenta el presidente del gobierno? ¿Por qué? Ah, porque tiene una órbita especial. También le van a fabricar una financiación singular, como a los separatistas. Es que además es un salario público, es que no cabe debate. ¿Cómo no va a tener que tributar en España una persona que cobra un salario del Estado? Es que ya no hay que entrar ni en días ni en nada, es que es evidente. ¿No estarás pidiendo la aplicación del artículo 14 de la Constitución, principio de igualdad? Es que eso te muestra que eres un facha, clarísimamente. Lo que parecía un caso de nepotismo, pues se va agrandando un poco lo que sucedió con Begoña también. La negativa a dar explicaciones, claro, no es solo porque estemos ante un enchufe, es que probablemente haya algo más, porque ya no es... ¿Por qué en Badajoz? Hay muchos conservatorios en España que podrían haber enchufado en un conservatorio de Madrid, o sea, Badajoz no es conocida por ser la capital de la música clásica. No, va a ser que... Para un músico de su talla, como nos lo han vendido... No es un sitio que piensas en música clásica y dices, Badajoz, ese conservatorio del que han salido tantas. Primero que nos expliquen por qué en Badajoz, porque el que le enchufa también medra en el partido, y es la propia actitud de Sánchez de negarse a las explicaciones la que va agrandando el tema, claro, porque se va indagando más y te das cuenta de que, claro, no quiere dar explicaciones porque hay mucho que ocultar. Además, y la actitud con lo que lo hace, porque él viene a decir que, no, es que como yo soy el presidente del gobierno, no, a vosotros, miserables, no os tengo que dar ninguna explicación. Son mi hermano y mi mujer y hacen lo que yo quiera. Y os calláis, plebeyos. Cuando es justo al revés, precisamente por ser el presidente del gobierno, estás obligado a dar explicaciones de estas cosas. Vamos a escucharle porque quiero que respondas a otra cosa, porque yo tengo la sensación de que la negativa a explicar por qué él dice que vive en otro sitio, la negativa a explicar por qué dice que está en teletrabajo cuando nadie le dio teletrabajo, etcétera, responde a otra cuestión. Pero vamos a escucharle antes a Pedro Sánchez, atención. Pero en fin, yo estoy tranquilo, yo lo lamento simplemente por mi familia, porque realmente el coste que ellos tienen que asumir de tener que verse en los medios de comunicación cuando son profesionales honestos, por el mero hecho de ser bueno, pues familiares, o en este caso mi esposa y mi hermano, de quien ostenta ahora mismo la responsabilidad de la presidencia del gobierno, pues es una lástima. Una lástima. Bien, vamos a ver, Sandra, yo tengo toda la sensación, cuando tú haces la declaración de la renta, va y resulta, señora María Jesús Montero, a lo mejor usted no lo conocía esto, que tienes que hacer la declaración de la renta. Bien, entonces como tienes que hacer la declaración de la renta, tienes que hacer la declaración de las rentas, ¿vale? Aquí hay una pregunta de fondo que es muy llamativa. ¿Cómo una persona que cobró unos 250.000 euros de la Diputación de Badajoz cuando vino de San Petersburgo, me da que allí, yendo, yo no sé llamarle orquestas o llamarle bandas. 250.000 en 5 años. Eso te iba a decir, desde el año 17 anual, hasta el 24. Claro. No, Más, de acumulado. Está bien la aclaración. De acumulado total. En un año no, en un año ha estado rondando desde los 46.000 hasta 52.000, que me parece que ha sido el mayor y tal. Ha tenido periodos de parón, de excedencia, no sé qué, todos los años le subían el sueldo, como ustedes y a mí, todos los años le subían el sueldo. Bien, pero claro, con un acumulado de 250.000, 270.000, ¿cómo has conseguido juntar más de 2 millones de patrimonio? Claro, si tú presentas la declaración de la renta, vas a tener que presentar la declaración de la renta. Y eso implica que vas a tener que plasmar de dónde viene, cuál es el origen de cada una de tus fuentes de ingresos. ¿Cómo demonios has llegado a tener, simplemente por la cuenta de la vieja, 1.700.000, 1.750.000 desconocidos? Claro, si haces la declaración, vas a tener que declarar de dónde venían. Claro. Y ahí a lo mejor resulta que tenemos un problemilla, ¿verdad? Porque ya se está empezando a hablar de que a lo mejor la jueza Viedma empieza a buscar origen a ese sobrepatrimonio en la trama Koldo. Y claro, como resulte que haya una conexión, espérate que va a sonar la alarma. Hombre, eso sería un escándalo, ¿no? Pero en todo caso, si puede haber muchas explicaciones, a lo mejor muchas más sencillas, no lo sé. A lo mejor ese incremento patrimonial se responde, por ejemplo, a una herencia, a cosas similares. Pero porque, entonces lo habría dicho, Claro, Sandra, claro, por eso digo que puede haber una explicación más sencilla, pero la lógica te hace pensar que si la explicación es sencilla y estás en el foco de la polémica, es tan sencillo como explicarlo. Y salir y decir, no, oiga, mira, es que tengo 1,5 millones de acciones del BBVA porque esto se lo
recibe por una herencia, por esto, por lo otro. Pero como tú bien dices, hace sospechar, y más en el contexto en el que estamos, que esto no es un hecho aislado, que como decimos, todo lo que rodea al presidente en estos momentos huele que apesta, pues en este contexto es muy fácil pensar que si no se ha presentado esa declaración es porque tienen algo que esconder. Y luego, además, volviendo al tema que decíamos antes, tú tienes que presentar la declaración si tu actividad principal está en España. Es evidente que tenía que haberlo hecho. Y además tampoco se puede escudar en el teletrabajo, que no entraría dentro de ese precepto porque sigue igualmente siendo su actividad principal en España. Es que la Junta de Extremadura, o sea, la Diputación de Badajoz, ha dejado claro que no tenías concedido teletrabajo, con lo cual esa tampoco puede ser una excusa. Es decir, que hay muchas explicaciones que dar y por el momento no se está dando ninguna. Lo que está haciendo es acrecentar todavía más las sospechas. Espérate a ver qué es lo que acaba pasando, lo digo porque la persona que desde la Diputación de Badajoz, porque era el presidente de la Diputación de Badajoz, fabricó este enchufe, y lo llamo así porque es que los propios papeles demuestran que fue un enchufe porque aparece una frase debajo donde pone ¿y por qué lo cogimos? Sobre todo por sus respuestas en la entrevista personal. Bueno, es que eso vale, es vergonzoso. buscas en la RAE, sobre todo por sus respuestas a la entrevista personal, sinónimo, enchufe, enchufazo. O sea, lo siento, pero es así. Esta persona, Miguel Ángel Gallardo, está siendo muy cuestionado dentro del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque su gran bagaje es haber enchufado al hermano del presidente y la gente del propio Partido Socialista en Extremadura está que trina con esta historia. Espérate tú, que de hecho ya le ha empezado a retirar determinado apoyo Pedro Sánchez, que no acabe cayendo y esto ahora sí que pase a ser la ópera de todos los que cascan aquí. Raúl. Y es que encima hay que tener en cuenta la situación en la que está dejando Sánchez al PSOE, ya desde el punto de vista político, quiero decir, fuera de Cataluña, o sea, con lo que fue el PSOE extremeño. Bueno, el auge de Gallardo, de hecho, fue para matar la sucesión de Rodríguez Ibarra, sí. porque Rodríguez Ibarra no forma parte del coro de pelotas de Sánchez, vamos a dejarlo claro. Es decir, que evidentemente es lógico que en el PSOE de Badajoz haya mucho malestar, porque ven como un partido que lo era todo en Extremadura se está yendo a pique y encima para que determinados personajillos medren a costa de enchufes para el hermano, la mujer o quien sea. O sea, el enchufador, que es Miguel Ángel Gallardo, fue nombrado por Pedro Sánchez secretario general de todo el Partido Socialista en Extremadura. Y el que se quedó como jefe directo de David Azagra, alias David Sánchez, ha sido nombrado secretario general del Partido Socialista en Badajoz. O sea, todos los que tocaban el tema de su hermano casualmente se metían en el cohete de Yolanda Díaz y todos para arriba. Esto es lo que yo siempre digo, que en todo lo que rodea a Pedro Sánchez siempre hay muchas casualidades. No sé, de verdad, sí. Es que yo en mi vida no tengo tantas. Casualidades y casos judiciales, sí. Las dos. Bueno, vamos a hacer el brindis, este famoso, que hacemos con Marqués de Riscal. Pero antes les quiero dejar con la pedazo de explicación jurídica a este señor que lo hagan ya magistrado, jurista de reconocido prestigio, de Pachi López, no por la formación porque no la tiene, pero bueno. De un Partido Popular vacío de propuestas y que es quien maneja los hilos de la máquina del fango, porque vamos a ver, la realidad es que hay una investigación, un informe de la UCO, es decir, de la Guardia Civil, posterior a este sumario, en la que desmonta punto por punto todas las falsedades sobre las que se basa la acusación de esa pseudoorganización ultraderechista Manos Limpias a la que luego se suma Vox. Bueno, pues ya que hemos tenido que aguantar esta explicación pseudojurídica, ya que ellos llaman pseudomedios, pseudojurídica de narices, pero bueno, de Pachi López vamos a brindar por la jueza Beatriz Viedma, que es la encargada, es una jueza normal y corriente que lo que hace es respetar el derecho y punto final. Es respetar el derecho y esperar que se haga justicia y ya está. Y está teniendo que aguantar también una serie de ataques, insinuaciones, filtraciones, etcétera, como a todos los pobres jueces que están haciendo su trabajo. Así que con Marqués de Riscal, que como no me sé los nombres, se lo digo, Marqués de Riscal, Sauvignon Blanc, Rueda de 2023, 100% Organic. Vamos, lo que Raúl y yo solemos decir, un buen vino, ya está. Sí. Vino muy rico y ya blanquito está. Para el verano. Buenísimo, fresquito, para estas noches efectivamente de verano, viene fenomenal. Pues ala, pues brindamos por la juez Viedma, igual que por todo el resto de jueces y por todas las profesiones, también la periodística de los que estamos aquí aguantando el chaparrón, pues también, y por todos los jueces y profesiones ligadas, obviamente pues fiscales y demás, que están haciendo su trabajo pese a las presiones. Ala, pues por todos ellos, herederos de Marqués de Riscal. Bueno, y nos vamos al siguiente bloque, y como no, pues continuamos con todo lo que está pasando. Y continuamos, por ejemplo, con lo que está pasando con los ERE, que es de vergüenza, utilizando el Tribunal Constitucional.